Estamos de regreso en Punto y Contrapunto. En el año 2000, los países miembros de las Naciones Unidas establecieron ocho metas que buscaban reducir la pobreza extrema, la desnutrición y la desigualdad de género en 15 años. Aunque Naciones Unidas reconoció avances, las metas no se cumplieron, por lo que en 2015 se presentó una nueva lista con 17 objetivos que incluyen acabar con la pobreza otra vez, frenar el calentamiento global. Es la Agenda 2030. A 10 años de su meta, ¿cómo va el cumplimiento de objetivos? Veamos el contexto. En el 2020, los países signantes de la Agenda 2030 deben movilizar el financiamiento, mejorar la aplicación de sus compromisos y reforzar instituciones para poder avanzar en los objetivos acordados. En 2015, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, 17 compromisos para que los países miembros de la organización tomen medidas contra la pobreza para proteger el planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad. El 2020 fue marcado por la ONU como el inicio de un periodo de acción ambicioso para lograr esos objetivos. Los 196 países comprometidos con esta agenda deberán presentar acciones y resultados en favor del desarrollo sostenible. Sin embargo, la ONU ha reconocido que las medidas encaminadas a lograrlo no avanzan a la velocidad ni en la escala necesarias. Uno de los principales desafíos es acelerar el uso de energías renovables para garantizar energía asequible, sostenible y moderna para todos. La ONU hizo un llamado para que todos los sectores de la sociedad se movilicen en 3 niveles. Acción a nivel mundial para garantizar más liderazgos, más recursos y soluciones más inteligentes. A nivel local, para que se incluyan las transiciones necesarias en políticas, presupuestos e instituciones gubernamentales. Y por parte de los jóvenes, sociedad civil, medios de comunicación, sector privado, sindicatos, para impulsar las transformaciones necesarias. Hasta ahora, los países mejor calificados en el logro de los objetivos de la Agenda 2030 son Dinamarca, Suecia y Finlandia. México está en la posición 78 de 162 países evaluados. De los 17 objetivos hay retos significativos en 8 y retos mayores en el resto. Punto y contrapunto. Tercer y último tema a discutir esta noche, Agenda 2030, empiezo contigo ahora, Pedro. Un tema que en los últimos años le hemos dado mucho seguimiento. Cuando existía el programa Foro Global le dábamos mucho seguimiento a cómo se iban instrumentando en varios países los diversos temas, y casi siempre los escenarios han sido pesimistas. Las personas expertas que nos habían acompañado, embajadoras, gente de organizaciones de sociedad civil, decían, no, es que no vamos a lograr llegar como meta en general, ni siquiera México se está atrasando en muchísimos de ellos. ¿Cómo lo ves tú? ¿En dónde ves los focos rojos? ¿En dónde ves los temas positivos? Mira, yo creo que el gran valor que ha tenido la Agenda 2030 en general es que ha puesto o ha intentado poner a muchos países en una misma sintonía, en agarrar y decir, vamos todos parejos hacia esto. Ha ayudado también a replantearnos los modelos, ha ayudado a poner foco en otros problemas que históricamente no habíamos puesto el foco. Pero a mí, en mi personal punto de vista, los focos rojos han estado en este tema de hacer la agenda tan amplia. O sea, tener una agenda con 17 objetivos y cada objetivo con quién sabe cuántos subobjetivos, etcétera, 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 ha hecho que muchas agendas de todos los sectores, pues fácilmente las puedas disfrazar con que están atacando algún problema, un objetivo de la agenda, ¿no? Hay que acordarnos que la Agenda 2030 va desde temas de corrupción, salud, instituciones sólidas, paz, crecimiento económico, desigualdad, pobreza, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, al tener una agenda tan amplia, yo acudo a la sabiduría popular, ¿no? El que mucho abarca, poco aprieta. Entonces, yo desde mi punto de vista sería, necesitamos acotar y atacar 3 problemas. Vamos por educación, vamos por pobreza y desigualdad y vamos por el tema de energía. Claro. Yo me acuerdo hace algunos años trabajaba en una organización que se llama Fundar, y había un equipo de mujeres que seguía el tema de mortalidad materna, otros objetivos, reducir o desaparecer la mortalidad materna, y México no estaba llegando a esa meta. Ahora parece ser que con el tema de VIH sí vamos a llegar a la meta de 2030, pero ¿qué otros temas ves tú, Raquel, dentro de la agenda que no pueden ser cubiertos por México, o los que ves que sí puede haber esperanza? Creo que un tema interesante, por ejemplo, es el sector salud, el sector educativo con todo este nuevo tema de la reforma. Y hay otros objetivos también que se han quedado muy relegados, como el de las alianzas para alcanzar la paz, el tema de corrupción, el tema de pobreza. Yo soy de la idea que no precisamente se tuviera que recortar, pero para mí el mayor problema está en que se ha dado responsabilidades iguales para países distintos, ¿no? O sea, sí es una agenda que abarca todos los grandes desafíos de la era, pero finalmente cada sociedad, en términos de presupuesto, en términos de cultura, en muchas cosas, va a actuar diferente.
Además, se ve a la agenda como un documento ya terminado, ¿no? Como inamovible. Y finalmente, si es una meta alcanzar en 15 años, pues digo, de que empezó en 2015 aquí, ya cambiaron muchísimo las cosas. Y creo que también va a ser un poco intentar pues, hacer prueba y error de las soluciones que sí han funcionado y que pueden servir como buenas prácticas para otros países. Y para mí en el tema de México creo que algo fundamental, más en un gobierno con una línea tan social, sería más bien pues, hacer de esa agenda tan teórica pues algo que la población conozca, ¿no? Finalmente hay muchísima población que no conoce sus derechos. Entonces, pues mientras nosotros estamos hablando por acá del tema de educación, salud, tal, si la gente no lo conoce, es muy poco probable que pueda ser los exigibles. Entonces, creo que en la medida en la que la sociedad conozca sus derechos, puede que la agenda funcione un poco mejor. Claro. Lila. Pero la Agenda 2030 también, aunque sí abarca los mismos objetivos para todas las naciones, sí también se acata mucho a los recursos y a las necesidades de cada país. O sea, eso lo marca en la Agenda 2030. Yo creo que para mí lo más importante de la Agenda 2030 es la disminución de la desigualdad, ya sea de género o general. América Latina es la región más desigual del mundo. O sea, estamos hablando que gracias a esa desigualdad hemos visto un brote de protestas alrededor de toda la región, muchos de ellos por la desigualdad que existe entre la clase rica y la clase pobre. O sea, la clase media en la región de América Latina gana $10 al día. O sea, esa brecha que existe, y en Estados Unidos igual, alrededor del mundo igual. Entonces, yo Entre creo el 1% incluso y el 99%. es el 99%, pero es así. O sea, si tú ves la brecha de lo que gana el 1% al otro 99%, es un abismo. Entonces, yo creo que sí se tienen que reducir ese nivel de desigualdad. Y yo creo que si algo le reconozco al presidente Andrés Manuel López Obrador, es que sí lo está tratando de hacer. Que está tratando de disminuir esa brecha entre los muy ricos y los muy pobres y tratar de levantar a los pobres a la clase media. Yo creo que en ese punto México puede salir adelante. Y creo que para las otras potencias mundiales, pues muchos de ellos en cuestiones de cambio climático, que también es uno de los puntos de los 17 objetivos de la 2030, es que ellos están argumentando, especialmente en Asia Pacífico, China, la India, con esta curva de Kuznets, que básicamente dicen que ellos están en desarrollo. Entonces, que ellos pueden contaminar hasta llegar hasta un nivel de desarrollo y luego entonces ya entrar al tema de energías renovables y demás. Culpando y diciendo, es que Estados Unidos y todos los demás ya lo hicieron, Europa, ¿no? y todos pasaron por la misma época. Entonces, también nosotros tenemos que poder pasar por esa época para entonces llegar a cumplir estos objetivos. Ahora, estamos en un siglo donde los objetivos y el sistema internacional tiene ahora marca requisitos importantes para todos los países, pero sí creo que también hay un tema ahí de desarrollo que sí no... Sí. Que Y sí de cambio de chip, ¿no? Porque, Exacto, creo que exacto. la gran duda no es si el planeta va a sobrevivir. El planeta es muy resiliente. Sí. La gran duda es si los humanos, los seres humanos, Exacto. vamos a seguir existiendo o no. ¿Cómo lo ves tú? Empieza una nueva década, vienen estos compromisos, quedan 10 años para cumplir con ellos. Justo. La forma yo creo que ahí tenemos como de cumplir, y eso tomando un poco el punto de Pedro y también un poco el de Lila. En efecto, o sea, parece muy complejo que cuando atiendes uno de los objetivos, una de las metas, estás descobijando la otra, ¿no? Ahí hay varios como ejes conectores que pueden ser muy virtuosos, nuevamente como la desigualdad, por ejemplo, de género tú mencionaste. Ahí pues, podemos estar atendiendo inclusive varios regímenes internacionales a la vez, ¿no? Entonces, al atender, por ejemplo, la desigualdad de género, estás atendiendo inclusión social, estás atendiendo instituciones también un poco más sólidas, con la participación de las mujeres, pobreza. Entonces, como tu segundo punto, y que creo que es muy importante, los foros y las COPs y los foros políticos, también los no vinculantes, etcétera. Todos estos foros lo que nos pueden también ayudar es ir un poquito más con el chip, y tomémoslo como México y tomémoslo como cualquier otro país de Latinoamérica, a llevar más bien como mejores prácticas, más resultados. Y sí también trabajar un poco en reducirlo en los formatos de estas como grandes conferencias, irse más a intercambio de prácticas, intercambio de ejes conectores que den ideas a los países. En América Latina podríamos tener algo muy acabado en cuanto a cómo conectar varios de los objetivos, ¿no? Porque claramente hay algunos que nos van a dar combinaciones virtuosas, ¿no? Entre esos el ODS 5 con el ODS 13 que hablamos hoy. 5 es equidad de género, 13 es cambio climático. Hay varias acciones con las que estás atacando metas en ambos objetivos, ¿no? Entonces ahí sí pensar en cómo podemos juntar ambas agendas y ver los foros también como una oportunidad para, no sé si inspirar, pero al menos para brindar ideas para otros países, ¿no? ¿Son optimistas, son pesimistas con este cambio de década? Estamos a nada de empezar una nueva década, la segunda década del siglo XXI. ¿Optimista o pesimista?
En general diría que pesimista. O sea, yo creo que estamos por una curva histórica que siempre pasa de crisis, de replanteamiento, de sistema en general en todo el mundo. Estamos viendo muchísimos cambios y con cada cambio siempre vienen golpes fuertes, pero yo estoy emocionado de que a nosotros nos va a tocar reconstruirlo. Entonces, emocionado. O sea, tú en ánimo de reconstructor, digamos. Sí, o sea, sé que nos falta tocar un poquito de fondo, pero después para arriba. ¿Pesimista o No, optimista? yo creo que viene una década fuerte de reajuste en cuestiones políticas, en sistemas políticos, en cómo los ciudadanos mismos van a pedir y exigir más de sus políticos. Eso lo hemos visto alrededor del mundo. Creo que viene un receso, sino una desaceleración de la economía mundial, específicamente con la guerra comercial entre China y Estados Unidos, que solamente está acelerando este posible receso económico. Pero de ahí en fuera creo que sí, creo que viene una generación mucho más consciente de temas como cambio climático e inclusión, y las mujeres venimos como nunca. Así que la verdad es que yo, siendo mujer en esta época, para mí es un privilegio. ¿Optimista, pesimista? Ya me ganaron un poco. En efecto, primero tal vez si nos vemos un poquito una curva, primero un poco preocupado por cómo están de nuevo las narrativas. Son las narrativas que vienen muy en contra de lo que normalmente estábamos enarbolando como valores, como la igualdad, como la inclusión, y ahora vemos incremento en discursos xenofóbicos, anti-cambio climático, etcétera. Y después, un poco optimista por la generación que creo que todavía alcanzamos a pertenecer varios, y los que vienen que tienen énfasis y dan mucha importancia a la inclusión y al medio ambiente. Entonces, teniendo esas dos cosas cubiertas, pues se viene una generación que puede sacarnos un poquito como de la curva, ¿no? Entonces, al final optimista. Al final optimista. ¿Pesimista, optimista? A mí me gustaría mantenerme optimista, pero sin dejar esta parte crítica, ¿no? De las cosas que están mal. Creo que coincido con lo que todos exponen. Creo que también fue una década, y sobre todo los últimos años, muy convulsa, y como dijo Lila, o sea, todo el mundo está reventando por todos lados, pero creo que también es precisamente porque cada vez van a aguantar menos las cosas que están mal, y hay muchas ganas de cambiarlo. Entonces, creo que pues finalmente en cada crisis hay grandes oportunidades. Entonces, crisis es oportunidad, así en mandarín, crisis significa oportunidad tal cual. Pero bueno, hacemos una pausa. Yo soy un optimista, pero un optimista que se preocupa todos los días, casi cada minuto. Hacemos una pausa y regresamos con la paparrucha de la noche ya para despedirnos.